aunque yo haga una instalación enfocada en el consumo entre semana, los fines de semana voy a seguir produciendo, voy a seguir captando la energía solar, pero pues no va a haber un consumo igual entre semana. Entonces, en esos casos voy a tener excedentes. Es bueno determinar que esos excedentes no sean demasiados, ¿sí? Y si son demasiados, porque los necesito, digamos, para cubrir un gran porcentaje de mi consumo, ahí ya hay que entrar a analizar el tema de la venta de excedentes, ¿sí? Pero bueno, ya ahorita miramos el tema de los excedentes. Entonces, volviendo acá al tema, si ustedes se dan cuenta, 4 días, 5 días tienen consumos totalmente diferentes en algunos lugares, digamos que revisándolo alrededor del mediodía. Entonces, con el analizador de red yo tengo la ventaja de tener una visión mucho más cercana de la realidad en cuanto al consumo. Y por eso, pues, la idea es no sobredimensionar un sistema porque pues, va a salir mucho más costoso de lo que en realidad sería necesario y me acerco mucho más a la necesidad inicial que es reducir el consumo. ¿Vale? Entonces, en cuanto a las posibilidades, lo ideal es poder utilizar un analizador de redes. ¿Qué pasa cuando yo hago un sobredimensionamiento o pongo muchos más paneles de los que realmente necesitaría para el objetivo principal que es la reducción del consumo? Yo voy a tener, supongamos, un consumo como este que se muestra en la gráfica con unos picos alrededor del día, digamos 8 de la mañana, 11 de la mañana y 3 de la tarde, ¿sí? Yo voy a cubrir efectivamente los picos con mi generación solar, que es esta curva, ¿sí? Pero voy a tener demasiados excedentes, lo que muestra el área azul. Entonces si yo hago un análisis un poco más cercano y supongo una instalación solar de este tamaño, voy a tener mucho menos áreas perdidas o menos excedentes, digámoslo así. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que yo voy a tener mucho más excedentes y voy a poder venderlos. Los operadores de red ya están en la obligación de comprar los excedentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos excedentes ellos no los van a pagar de la misma forma que nosotros pagamos en el recibo, digámoslo así, o al operador de red, porque el pago que hacemos nosotros contiene otras partes del proceso de generación y transmisión de la energía. Entonces, no necesariamente no es muy buena idea y de hecho la legislación colombiana en este momento dice que si yo hago una instalación y voy a vender excedentes, el objetivo de esa instalación siempre tiene que ser el autoconsumo como principal objetivo. No quería utilizar la misma palabra, redundé ahí. Entonces, sobredimensionar no es una muy buena idea y económicamente tampoco es que sea un gran negocio, realmente. Sí se puede sobredimensionar, pero no mucho. ¿Sí? Entonces, todo esto azul, pues debería ser la venta de excedentes. Esta es una curva a la derecha, es una curva real de un consumo, de una producción de energía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre voy a tener en la punta, voy a tener, o al mediodía, voy a tener la producción ideal. Generalmente aquí pues suceden muchas sombras, luego las curvas no son tan ideales como pues, lo estamos mostrando acá. ¿Sí? Para esto igual se hacen simulaciones para acercarse mucho más a la realidad y a la producción general durante todo el año. Esto pues aunque se puede ser un día y un día ideal, pues no va a suceder todos los días durante el año. Otro de los factores a tener en cuenta muy importantes es las sombras que van a afectar mi instalación solar. Para eso se utiliza un analizador de sombras, que es un objeto como el que estamos viendo en la foto. Cada una de las líneas blancas es el recorrido que tiene el Sol durante determinados meses, ¿sí? Y toda esta franja pues va a ser el movimiento del Sol durante el año. En la foto se puede ver que pueda tener unas sombras por un edificio que hay de este lado, un árbol que hay a este otro lado y un edificio contiguo que está bastante cerca. Si yo analizo esto, digamos que no es un escenario ideal. Si yo tengo otras opciones de instalación, pues es mejor analizarlas. Esa es la importancia del analizador de sombras en sitio, que yo puedo moverme y decir, miren, la mejor posición puede ser esta o puede ser esta. En esta misma instalación se hizo el segundo ejercicio, digámoslo así, y colocándolo en otro lado, la afectación de este edificio y la afectación del árbol ya se redujeron, ¿sí? Sin embargo, el edificio sigue quedando al lado.
quitándome unas cuantas horas de sol. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las primeras horas del sol y las últimas de la tarde, digámoslo así, la energía como tal no es la máxima, entonces las pérdidas pues no es que sean tan grandes. Es importante entonces analizar en cada instalación pues cuáles son las sombras y qué porcentaje voy a perder. En este ejemplo de abajo voy a tener un aprovechamiento del 86% de la energía, es decir, una pérdida de más o menos 13.2%. ¿Sí? Entonces, de entrada es importante tener en cuenta y ser claros con el cliente o con el usuario final de que sí va a haber unas pérdidas y yo le voy a entregar a él una simulación de cuál va a ser la energía real que voy a producir en promedio cada año. Aquí aparece una pregunta. Sí, la presentación yo se las voy a enviar al correo durante esta semana. De pronto al final de hoy mismo les envío la presentación para que la tengan presente. Listo. ¿Qué pasó? Se bloqueó esto. Entonces, la simulación es algo más o menos como lo que les estoy mostrando en esta diapositiva. Yo utilizo las ubicaciones de los paneles, se aclara dónde van a ir los paneles, se aclaran cuáles son los obstáculos que voy a tener. Supongamos aquí un edificio contiguo. Esta es una terraza con bastante espacio, pero que tiene además, digamos, un espacio de comedor. Luego esto me va a generar algunas sombras para estos paneles del lado de acá en las mañanas, digo en las tardes, y a este lado en las mañanas. ¿Sí? Eso en las simulaciones, entonces yo puedo aclarar y puedo ser mucho más específico en que voy a perder, por ejemplo, casi un 10% en sombreamiento de lo que podría generar si no tuviera sombras. Pero aún con el sombreamiento, pues yo puedo en cada uno de los meses aclarar cuál va a ser la producción de energía que voy a tener. Recordemos entonces que como el objetivo de esto es reducir el consumo, pues en meses como junio y mayo, alrededor de la mitad del año, es cuando menos producción de energía va a tener, luego menos ahorro voy a tener. Y enero y diciembre son los meses con más producción, luego va a tener mayor ahorro. ¿Sí? No es tan crítico como cuando utilizamos baterías donde la idea es no perder nunca o no dejar de tener la fuente de energía. Entonces ahí sí es mucho más crítico el dimensionamiento. Aquí puedo equivocarme, entonces en un mes, no equivocarme, perdón, puedo aclarar que en un mal mes voy a tener una reducción menor de la que podría tener en meses como diciembre y enero. ¿Listo? El monitoreo también es muy importante. Con el monitoreo yo puedo ver en realidad cómo se está comportando día a diario e incluso en tiempo real la producción de mis paneles solares. Esto me permite además ver que si tengo fallas o si hay alguna desconexión o algún, digamos, accidente de algún panel, yo voy a notar pérdidas bastante rápidas o bastante abruptas en un mes donde no debería aparecer. Sin embargo, con el monitoreo también yo puedo pues, simplemente descartar que sea una falla y simplemente fue un día nublado. Esto es, digamos, una medición real. Si ustedes se dan cuenta, los 10 primeros días del mes de enero fueron bastante altos en Bogotá. Esto es Bogotá. Y no es que sea una falla, sino que nuestro clima en Bogotá es bastante cambiante y pues se ve también unas reducciones de un día a otro en la radiación solar, pues bastante abruptas, pero esto es parte de lo normal, es parte de la realidad. Cuando hacemos las simulaciones, igual se tienen en cuenta este tipo de situaciones. Estos ya son bases de datos de la NASA de muchos años, por lo tanto esto se aproxima muy bien a lo que puede llegar a suceder. Sin embargo, ustedes saben que eh, el comportamiento climático es muy variable y por más que se trate de predecir, siempre hay un rango de error relativamente alto. Y con el monitoreo podemos ver además al final del mes cuánto ahorré realmente eh, gracias a la producción de energía solar. Entonces, en un mes como junio, por ejemplo, 18, un mes como agosto 20%, 19%, 18%. La energía, las áreas rojas es lo que se pidió a la red eléctrica pública y el área gris es lo solar.
Entonces, ustedes se dan cuenta que además de que el consumo puede cambiar cada mes, porque pues cada lugar puede tener un consumo diferente alrededor del año, la radiación solar también puede cambiar alrededor del año. Entonces, junio puede ser un mes de baja radiación y agosto puede ser un mes con mejor radiación. Y como les comentaba, lo que el usuario final paga en un recibo de energía está, está seccionado o está compuesto por varias acciones o varias partes. Una de estas es la generación de la energía, otra es la transmisión, distribución, la comercialización y por último, pues una parte de pérdidas y restricciones. Entonces, cuando nosotros pagamos un kilovatio hora a nuestro operador de red, estamos pagando un porcentaje en cada una de estas secciones de la transmisión. Sin embargo, cuando yo voy a vender excedentes, no voy a, el valor no es los 500 o 400 kilovatios hora, sino que el operador me va a reconocer solo una fracción de esta parte de la energía eléctrica. Entonces, eh, ya digamos entrando en detalle más puntual, se hace un análisis determinado y detallado de qué pasaría si voy a vender excedentes, cuánto puedo recibir extra de esa producción o de esos excedentes. No voy a entrar mucho en detalle en esta parte, que es un poco más técnica, pero es importante pues que se tenga en cuenta que si puedo vender excedentes, se puede hacer, el operador de red está en obligación de hacerlo, pero es importante aclarar que no voy a recibir el mismo dinero del kilovatio hora del que estoy pagando. Entonces a veces económicamente no es que sea la mejor opción sobredimensionar. Listo. Algunos ejemplos de las instalaciones, entonces voy a tener, aquí tenemos todo lo que se solicita con el RETIE, debo estar todo perfectamente marquillado, se deben advertir cuáles son las instalaciones o cuáles son los breakers relacionados a los sistemas fotovoltaicos. Eh, los gabinetes que se utilicen deben cumplir con RETIE, ¿sí? Aunque yo puedo hacer esta instalación, digamos, no es necesario que el inversor esté dentro de un gabinete. Muchos lugares o muchos clientes lo que solicitan es que esté bajo llave por tema de seguridad, para que nadie, digamos, ajeno a las operaciones, pues le meta mano o manipule inadecuadamente las protecciones. Otros ejemplos, aunque se pueden hacer instalaciones en teja de fibrocemento, no es lo ideal. Se puede hacer una revisión puntual, hay que revisar que la estructura lo soporte, pues que el personal no vaya a tener que caminar por encima de las tejas, pero si es una instalación pequeña de 2, 3 paneles, se puede manejar con unos clips o, o unos rieles especiales que se pueden anclar a la teja y se puede hacer la instalación, asegurando pues que nunca vaya a haber paso de personal. La más sencilla y la ideal es la teja tipo sándwich, donde no hay que hacer perforaciones, luego se minimiza el riesgo de filtraciones de agua posteriores y importante con esto, pues que la estructura que está soportando el tejado soporte también las nuevas cargas vivas y muertas. Cargas muertas, pues simplemente el funcionamiento o el peso normal, y las cargas vivas para la instalación. Creo que alguien está haciendo aquí una pregunta. El limitador, listo, ya en un segundo les voy a contar del limitador de excedentes. Y otro tipo de instalación, pues en terreno abierto. Entonces se pueden manejar un tipo de riel especial para hacer esa instalación de los paneles en un terreno abierto. Se puede hacer con riel o se puede hacer con tubos. Eh, Dependiendo también, esto es importante determinarlo. Los rieles generalmente son de aluminio o los tubos se pueden utilizar galvanizados y los accesorios sí son en aluminio. Esto es importante determinarlo a veces por el transporte. Hay que tener en cuenta que muchos lugares para un sistema off-grid, por ejemplo, que no esté ligado a la red, generalmente son terrenos de difícil acceso. Entonces, a veces llevar el tubo engalvanizado es más complicado que llevar los rieles en aluminio, pues que van a pesar menos.
volviendo acá, perdón, que me estaban preguntando por el limitador. El limitador generalmente es un módulo que mide la corriente y pues, bueno, la corriente y el voltaje que se está consumiendo en el lugar. Él le envía esa información al inversor y el inversor tiene la información de lo que se está produciendo con los paneles solares. ¿Sí? Este aparatico tiene que comunicarse con el inversor. Generalmente pues es de la misma marca o viene del mismo fabricante, justamente porque tienen que estarse comunicando permanentemente. Y el inversor yo lo programo para decirle si quiero o no entregar excedentes. Importante aquí que se me había olvidado mencionar, en estos sistemas on-grid, si yo decido vender excedentes, estoy obligado a cambiar el contador que tengo, digamos, actualmente, y se debe poner un contador bidireccional. Ese costo del cambio corre también por cuenta del usuario final. ¿Sí? Si yo no quiero vender excedentes, el operador de red me exige este limitador, ¿sí? Para asegurar que nunca voy a entregar excedentes a la red eléctrica, ¿sí? Y no vaya o a dañar el contador. En algunos casos se puede dañar o el contador empieza a correr al revés, eh, pero, pero el método del conteo eh, sigue aumentando. Ellos a veces, hay unos contadores que cuentan como el número de, de giros que da una bobina, y si el giro va para un lado o para el otro, él va a seguir contando simplemente. Así esté yo vendiendo el excedente, él va a contar como si estuviera aumentando el consumo. Entonces, importante, o cambio el contador o instalo un limitador de excedentes. Sigamos por acá. Listo. Si yo hago instalaciones en exteriores, es decir, los inversores generalmente están aptos para funcionar en exteriores, pero se recomienda siempre colocarlos bajo sombra y que no queden, digamos, expuestos totalmente a la intemperie. ¿Por qué? Porque aunque soporten intemperie, digamos, el agua no los afecte, pues es mejor reducir digamos, la exposición al agua. Y por otro lado, pues es importante tener en cuenta que la radiación solar sobre el inversor pues va a calentar el inversor, y la temperatura pues es un enemigo de cualquier equipo electrónico. Entonces es importante tener en cuenta eso, que si lo instalo en exterior, igual es mejor protegerlo del agua y de la luz directa. Por aquí me hacen una pregunta. La instalación para sistemas solares fotovoltaicos deben regirse por la sección 690 de la NTC, Código Eléctrico Nacional. Ok,